Tal, esta tarde te voy a hablar de 3 errores comunes que se suelen cometer a la hora de aprender un idioma nuevo. El primer error y el más común que se suele cometer es que el alumnado, los alumnos, las alumnas, los coches y las coches no suelen escuchar lo suficiente. ¿Qué significa esto? Observa un niño, un neonato, hasta que es capaz de saber hablar, lleva un tiempo de silencio en el cual pues, poco a poco desarrolla, ¿no?, todos los procesos lingüísticos como la relación, cuando empieza a hablar en sílabas y todo esto. Pero es cierto que cada niño al nacer tiene un proceso un momento de silencio, tiene una época de silencio en el cual simplemente empieza a hacer familiaridad desde el vientre materno, ya empieza a hacer familiaridad con lo que son los sonidos del idioma nativo que hablan sus padres. Sin embargo, al pasar el tiempo, o sea, cuando luego el niño aprende a hablar, o sea, porque evidentemente ninguno de nosotros nace hablando un idioma de forma innata, sino que hasta los niños que nacen en un país donde se habla cierto idioma nativo aprenden a hablar, pero si tú observas a los niños tienen un tiempo, un arco de tiempo en el cual ellos están observando, están escuchando el idioma que luego consecuentemente hablarán. Entonces, esto es un error común que cometen muchas personas, muchos aprendistas a la hora de aprender un idioma, que es la de no escuchar lo suficiente. No se escucha lo suficiente hasta coger familiaridad con los sonidos, con los fonemas y los fonos y los fonemas de un idioma, del idioma que quieren aprender. ¿Cómo podemos arreglar este problema? Pues cuando vayas a aprender un idioma, tómate un tiempo en que pasivamente vas a escuchar el idioma a través de podcasts, a través de series televisivas, a través de películas, a través de página web o escuchando vídeos en YouTube. O sea, también es lo que siempre les suelo decir a alumnos míos, que vosotros hoy en día lo que aprenden idioma hoy en día son aprendistas de lujo, ¿no? Porque hace muchos años, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender inglés o español, nosotros nada más que teníamos los casetes o la posibilidad de usar libros para aprender idiomas, porque no teníamos todas las herramientas que hoy en día se tienen, empezando por YouTube, Instagram, Facebook, los podcasts, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera, en el cual tú puedes bombardearte de la mañana a la noche con vídeos, con audios y poder escuchar el idioma que tanto quieres aprender y hacer hincapié en los sonidos y empezar a reconocer los sonidos. Y luego una cosa muy importante también es búscate vídeos de personas que hablan el idioma nativo, perdón, que hablan el idioma que tú quieres aprender, que lo aprendan y que hagan vídeos en el idioma que tú hables. Y fíjate de qué forma pronuncian ciertos sonidos, porque de la misma manera en que pronuncian aquel sonido que te parece raro de cómo lo pronuncia en tu idioma, así verás de cómo se pronuncia en el idioma que tú quieres aprender. Y esta es una forma, una táctica, una técnica muy buena que me enseñó hace muchísimos años un profesor de etnología en la universidad y que siempre he puesto en práctica, que siempre me ha ayudado para perfeccionar y para entender mejor la pronunciación a la hora de aprender un idioma nuevo. El segundo error de que te voy a hablar es la falta de pensamiento flexible. Muchas veces noto, o sea, como ya te decía en vídeos anteriores, llevo más de 20 años dedicándome a la enseñanza de idioma y he entrenado muchísimos coaches de idiomas diferentes, de culturas diferentes. Y uno de los errores que se suele cometer durante el proceso de aprendizaje de un idioma es que la persona no tiene flexibilidad a la hora de hablar, a la hora de aprender y a la hora de comunicarse en un idioma. Simplemente porque muchas veces, y sobre todo al principio, no tenemos esta flexibilidad primero de que, bueno, que el coach, el profesor te puede poner delante unos ejercicios en el cual te vas a encontrar palabras que evidentemente desconoces, entonces ya parece que los alumnos se asustan a la hora de presentarle un ejercicio en que las palabras son demasiado complicadas, hay muchas palabras que no entiendo. Evidentemente esto es absolutamente natural, porque siempre a lo largo del aprendizaje de un idioma te encontrarás 800 millones de expresiones nuevas cada vez que te ponga con un idioma, cada vez que veas una película, encontrarás siempre expresiones
expresiones, vocablos, dichos que tú no habías escuchado anteriormente. Entonces, a la hora de aprender un idioma, es importantísimo tener esta flexibilidad, esta apertura mental de aprender nuevos vocablos. Y si eres tú el que está dentro de una conversación y no sabe decir algo, no importa si no conoce la palabra adecuada, la palabra adapta, porque una forma de aprender un idioma de una forma eficaz es también aprender esta palabra porque el otro te corrige, porque el otro te da, te sugerirá esta palabra que tú no conoces y simplemente hacer un workaround o, por ejemplo, una perífrasis o a través de una descripción. Lo que quiero decir es esto y lo describes. Pero muchas veces, como el alumno suele pecar de perfeccionismo y quisiera tener en la lengua, en la lengua meta, ¿no? En la lengua de llegada, quisiera tener el mismo conocimiento, el mismo nivel, el mismo registro que en la lengua de partida, ¿no? En la lengua de partida, la lengua de la cual se empieza. Entonces, muchas veces se tiene una poca flexibilidad, mucha rigidez a la hora de hablar, que esto es un grande error que solemos cometer todo lo que aprendemos idiomas. Incluso yo. Por lo cual, ¿cómo se puede corregir eso? Ya te lo he dicho, usando perífrasis, abriendo tu mentalidad, que cada vez y en cualquier momento vas a encontrar idiomas diferentes, que no te palabras, expresiones diferentes, que no te asustes a la hora de buscar palabras diferentes y sobre todo porque estés abierto a aprender nuevo vocabulario, nuevas expresiones, nuevos acentos, nuevas dichos y cualquier cosa, cualquier tipo de novedad que te puedas encontrar, que estés abierto, que abra tu brazo a recibirlo. Y el tercer error del cual te voy a hablar es la falta de curiosidad. Esto de la falta de curiosidad es un error que se suele tener porque muchas veces la persona que se pone, vamos a cortar eso. La persona que se predispone a aprender un idioma no tiene bien clara la razón por la cual quiere aprender este idioma y sobre todo muchas veces en el caso sobre todo y no quiere ser ninguna crítica a nadie, evidentemente que nadie se lo lleve al terreno personal, pero sobre todo en el caso de los adolescentes, durante tantos años siempre he notado como los niños y los adolescentes muchas veces tienen que aprender un idioma el idioma que realmente su mamá o su papá querían aprender y que como no lo han hecho pues suelen obligar a los hijos a aprender el alemán, el italiano, el francés, el inglés, el japonés o lo que sea, porque ellos tienen como se le ha quedado como este deseo que no han sabido realizar y imponen a los hijos de poder aprender este idioma. Pero muchas veces hay personas que evidentemente aprenden un idioma porque están obligados, porque el trabajo, porque se quieren ir a vivir a tal país o a otro país, pero luego le falta esta curiosidad de aprender palabras nuevas, la curiosidad de sumergirse, como ya decía en un vídeo anterior, ¿no? En un vídeo anterior que te decía no vivas idiomas, sino que apréndelos. Te explico ahí con más detalle todo lo que te estoy diciendo ahora. El error principal es no interesarse, no tener curiosidad por la cultura del país, no tener curiosidad por qué se pronuncia una palabra de tal manera o de otra, por qué, por ejemplo, la construcción de la frase de una manera o de otra, por qué la historia, por qué el pueblo, por qué la lengua tiene cierto tipo de procesos y de reglas. ¿Por qué? Porque el idioma no es otra cosa que el reflejo, el espejo del país, del continente, de la población que habla aquel idioma, por lo cual también las estructuras gramaticales, el vocabulario, la formación de los vocablos, los verbos, las conjugaciones, reflejan siempre lo que es el pueblo que habla este idioma. Por esto, de cierta forma, por ejemplo, los idiomas románicos suelen ser menos pragmáticos que los idiomas de origen germánicos. Por ejemplo, si tú tienes que leer un libro de llamada a la acción, como puede ser un libro de coaching o un libro de planificación, lo que yo te aconsejo es que tú siempre lo leas en un idioma como puede ser el inglés o el alemán, porque hacer el idioma más pragmático te da aquel empujón a tomar la acción. En comparación con idiomas como el italiano, el francés, el español, donde la mentalidad a ser completamente diferente, es un idioma que requiere de muchos adjetivos, de mucha
de mucha perífrasis a la hora de hablar y no siempre existen palabras específicas para todo, aunque el diccionario, evidentemente no estoy diciendo que el diccionario, el vocabulario del italiano, del español y del francés es muy vasto, ¿no? Es muy grande. Pero sí lo que te digo es, por ejemplo, si tienes animales, coge una lata de comida de un gato, de un perro, de lo que sea, y mira, por ejemplo, la traducción que tiene en alemán, en inglés, y compárala con la traducción en español o en italiano. Y ahí entiende lo que te quiero decir. Pero sobre este tema, sobre el pragmatismo de los idiomas, si los idiomas germánicos o los románicos suelen ser más o menos pragmáticos, más útiles o menos útiles, ya te haré un vídeo en directo y además próximamente ofreceré una masterclass que se llamará "Son los idiomas que influencian nuestro pensamiento, los pensamientos que influencian nuestros idiomas", y te invitaré para que puedas asistir y te explicaré toda una serie de anécdotas, una serie de dinámicas, a través de una serie de dinámicas, anécdotas y de recursos te haré ver de cómo, si son los pensamientos que influencian la creación de los idiomas, o al revés, si los idiomas influencian nuestra manera de pensar. Espero que este vídeo te haya inspirado. Si tienes alguna duda me la puedes comentar aquí debajo en el box de los comentarios, y si no me puedes contactar a través de mi página web directamente a mi WhatsApp o de la manera en que a ti te venga mejor, porque yo suelo contestar a todas las personas que me suelen hacer preguntas. Así que, como siempre digo, no aprendas idiomas, sino que vívelos, y sobre todo a la hora de vivir, sube tu grado de curiosidad para aprender un idioma. Espero que te guste, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!